Gracias. Bueno, gracias Javier, gracias Luz. Hola a todas y todos. Es una responsabilidad arrancar un curso, quiero decir. Es como empezar a carretear, ¿no? Es decir, a ver hasta dónde podemos llegar en este primer módulo, digamos, de 1 hora y media. Así que yo, la verdad que lo pensé mucho, pensé en presentar un PowerPoint, pero prefiero por lo menos hacer algo un poquito más abierto y, si les parece y les resulta interesante, más discutido. Por eso elegí para empezar, siempre, por lo menos a mí siempre tengo como la misma tensión entre arrancar con un eje histórico, no cronológico, pero sí tomando hitos de tipo cronológico, es decir, hacer un ordenamiento, tomar el siglo XX o arrancar de final del siglo XIX para tratar de empezar a construir algún tipo de narrativa o de conceptualización, y la otra alternativa que me parece que es la más efectiva, por lo menos cuando nos ocurre esto de hoy, tenemos 1 hora y media, que es la de ir directamente a formas de entender conceptualmente, es decir, qué tipo de instrumentos, qué tipo de elementos necesitamos, por ejemplo, para nuestro tema, pensar las políticas de ciencia y tecnología en un país como la Argentina. Cuando decimos como la Argentina, quiere decir un país en desarrollo, un país latinoamericano, un país que podríamos, si nos pusiéramos un poquito más estrictos o rigurosos, semiperiféricos. Después podemos ir discutiendo estos conceptos. Pero yo preferiría arrancar por la segunda estrategia, es decir, ir a algo más conceptual, y últimamente, o probablemente, el paso de un gobierno como el de Macri facilita, probablemente sea una de las poquísimas virtudes que yo le encuentro de esos 4 años, el facilitarnos conceptualmente la introducción de un concepto que trabajó un economista argentino, Marcelo Diamant, en la década de los 80. Él presenta un artículo en el año 81-82, en realidad en el año 81 presenta la idea y en el año 82 la publica, un artículo titulado El péndulo argentino, ¿hasta cuándo? ¿No? Es decir, el hasta cuándo habla de un economista que ya había perdido la paciencia en el año 82. ¿Perdió la paciencia de qué? Bueno, de esto que él llama péndulo. ¿Qué es el péndulo de Diamant? Dice Diamant, la Argentina, el gran problema de la Argentina es que nuestro país se juega, debate, se disputa su proyecto, su futuro, perdón, entre dos proyectos de país que se excluyen, que se repelen, que son incompatibles entre sí, dice Diamant. Hay un proyecto de país que supone industrialización, que supone inclusión, procesos de creciente equidad, que necesita, por lo menos en lo que compete a nosotros, ciencia y tecnología, porque para que un país latinoamericano logre avanzar sobre su estructura productiva primarizada o basada en bienes primarios, no primarizada, basada en bienes primarios, agricultura, minería, necesita incorporar conocimiento, frente a otro proyecto de país, ¿sí? Hasta el año 83 estuvo muy vinculado a los golpes militares, pero a partir del año 83 entra como en otro régimen, ¿no? Cuando el mundo entra en lo que podríamos llamar el proyecto de globalización neoliberal, en la Argentina se van a suspender los golpes de Estado, las dictaduras, pero sin embargo ese proyecto de país que no necesita industria, que piensa en una Argentina agroexportadora y desde la última dictadura financierizada, ¿no? Ahora lo voy a sintetizar, por ahora déjenmelo esbozar. Ese proyecto de país que venía de la mano de golpes de Estado y de dictaduras va a venir desde la vuelta a la democracia de la mano de lo que llamamos neoliberalismo, ¿no? Y es un proyecto, modelo de país que no necesita ciencia y tecnología. Entre otras razones, como decía Aldo Ferrer, por supuesto que la Argentina puede ser un país basado, su matriz productiva o su estructura productiva basada en agricultura,
¿sí? Podríamos también incorporar la minería. Por supuesto, decía Aldo Ferrer, que puede ser un país basado en productos primarios. Lo que pasa es que ese proyecto de país deja fuera a la intemperie, condena a la exclusión, a la miseria, a más de 25 millones de argentinas y argentinos. Y esa es la disputa. Y si me permiten avanzar un poco, tratando de poner precisión a esto que estamos llamando péndulo, el punto de llegada, si aceptan este esquema para pensar 60, 70 años de historia argentina, este esquema nos ayuda a entender casi de manera trivial por qué hoy en la Argentina no hay políticas de Estado en ciencia y tecnología. Entre otras razones, porque las políticas de Estado deben trascender los proyectos políticos o los periodos de gestión política. Uno diría una política de Estado debe estar por encima de la línea de flotación de los enfrentamientos partidarios y de las gestiones de gobierno. Uno ve demócratas y republicanos en los Estados Unidos confrontar, pero gane Trump o gane Biden, ¿sí? Sabemos que la ciencia no va a girar 180 grados, ¿sí? Ganar a Trump o ganar a Biden. Obviamente que habrá diferencias, matices. Lo mismo si uno va a laboristas y conservadores, ¿sí? O Tories en Gran Bretaña. Digo, bueno, porque la ciencia y la tecnología en las economías centrales es una política de Estado. Ninguna sociedad democrática, entre comillas, lo digo, occidental, europea, norteamericana, Japón, dudan que no importa quién gane las elecciones, su país, su economía necesita intensivamente de conocimiento, de ciencia y tecnología. Entonces, más allá de los matices, uno ve políticas de Estado, estabilidad, continuidad, que trasciende las oscilaciones del color político partidario. Bueno, eso en la Argentina no ocurre. De acuerdo al lugar del péndulo, sea un gobierno neoliberal o un gobierno, permítame llamarlo progresista, podemos incluir varias líneas de política, ¿no? Vamos a tener un proyecto de país que como busca inclusión, equidad, ampliación de derechos, industria, política exterior que intenta, en algún sentido, no aceptar el lugar que se le asigna a la Argentina en la geopolítica, ¿no? En el concierto geopolítico, como país primario, porque esto está claro, ¿no? Es decir, a América Latina, en el orden mundial, se le asigna un lugar en la economía global, que es el de región productora, ¿sí? De productos primarios. Exportadora de naturaleza, dicen algunos, con poquito procesamiento en el mejor de los casos. Digo, el lugar geopolítico asignado a América Latina lo podemos confrontar, podemos aceptarlo y entonces tener políticas exteriores de alineamiento incondicional. Bueno, en estos dos proyectos o modelos de país también vemos virar 180 grados las políticas exteriores, porque si Argentina adopta la posición, acepta el lugar que geopolíticamente se le asigna, ¿sí? Rápidamente, ¿para qué confrontar? Es decir, no necesita confrontar en el terreno geopolítico, etcétera, etcétera. Entonces, si uno pasa la película rápido, podríamos ver entre el 46 y el 55 el primer intento decidido de impulsar un proceso desde el Estado, desde políticas públicas, de industrialización. Vimos en ese periodo 2 planes quinquenales. En el primer plan quinquenal está apenas esbozado, pero en el segundo plan quinquenal ya se observa una política tecnológica muy consistente, con definición de sectores estratégicos, un golpe de Estado que vuelve o que quiere devolver a la Argentina, ¿sí? O que quiere volver a poner a la Argentina en manos de las élites. En ese momento podríamos decir oligarquía terrateniente, que ya se encuentra en un proceso de diversificación, como dice Eduardo Basualdo. Él habla de poderes concentrados, diversificados, que tienen su raíz en términos históricos en la oligarquía terrateniente. Pero esta oligarquía terrateniente, que detenta el poder económico hasta la década del 30, con la crisis del 29, ¿no? Se pone en cuestión el modelo agroexportador, no solo en la Argentina, el modelo primarizador o primario, exportador de productos primarios, para incluir a la minería a países como Chile, ¿no? La crisis del 29 pone en crisis este modelo
y entonces vemos cómo las oligarquías vinculadas a la propiedad de la tierra empiezan a diversificarse, y entonces Basualdo, desde la década de los 50, habla de poderes o fracciones económicas concentradas, diversificadas. Ahí podríamos incluir a los grandes terratenientes, ¿sí? Hoy ya no hay grandes terratenientes, o en todo caso lo sigue habiendo, pero también hay pools de siembra, ¿no? Y grupos de inversión, que son los que dominan la agricultura extensiva e intensiva, o el monocultivo de la soja, apenas diversificado. Y ahí seguimos, entonces, al presente vemos la evolución de lo que era la oligarquía terrateniente, a las fracciones económicas concentradas, a lo que hoy serían, ¿sí?, estos grupos que dominan la agricultura, la minería, todo lo que es exportable desde la Argentina, ¿sí?, extraído de la naturaleza y exportado. Digo, si hacemos un recorrido rápido, veíamos este gobierno, el gobierno de Perón, entre el 46 y el 55, donde se ve un primer intento de políticas, donde se ve emerger la ciencia y la tecnología como objeto de política pública. Un gobierno de facto entre el 55 y el 58 que intenta devolver al país a su dinámica exportadora de productos primarios. La industria va a continuar haciendo su trayecto de sustitución de importaciones, pero va a volver a tener el poder político, los sectores exportadores o agroexportadores. Un gobierno semidemocrático como el de Frondizi. ¿Por qué semidemocrático? Bueno, podemos llamar semidemocrático porque está excluido, proscripto. Quien ganaría las elecciones porque tiene la mayoría de los votos está proscripto. Entonces, pues, en Argentina podemos hablar de periodos de democracia, semidemocracia y gobiernos de facto, ¿no? Para tener una rápida clasificación. Entonces, esta empieza a ser una primera categoría de análisis, ¿no? Es decir, tratar de ver qué pasa con la ciencia y la tecnología o con las políticas de ciencia y tecnología y su estatus de política pública y como siguiente escalón política de Estado, si lo logra, ¿sí? Es decir, qué gobiernos adoptan políticas públicas de ciencia y tecnología, qué gobiernos vienen a negarlo o a generar pseudo procesos, ¿no? Pseudo políticas públicas. El gobierno de Macri dijo que iba a llevar la ciencia y la tecnología, la inversión a 1.5, dijo que iba a sostener lo que el gobierno anterior había hecho bien, y entre otras cosas estaba la política de ciencia y tecnología, es decir, en campaña electoral había la intención de sostener una política pública de ciencia y tecnología, en los hechos se encargó de desfinanciar el sector de ciencia y tecnología, degradar las instituciones de ciencia y tecnología y desmantelar los proyectos tecnológicos estratégicos. Es decir, fue una devastación, una calamidad. Claramente ahí vemos el péndulo de Diamant, ¿no?, yendo hacia el otro lado. Es decir, veníamos de 12 años donde se intentó instalar el concepto de política de Estado, porque hubo política pública que intentó generar o dar el salto a una política de Estado. Después podemos ver por qué, entre otras cosas porque se fue generando toda una legislación para la ciencia y la tecnología. Cuando se adoptan legislaciones, se empieza a dar marco jurídico, se supone que el marco jurídico lo que le da es sostenibilidad frente a la inestabilidad política, y sin embargo el gobierno de Macri borró también todo lo que era la legislación, ¿no? Digo, desde la política, no la política, la ley de software, la ley de biotecnología, la ley de promoción de la industria satelital, la ley de producción pública de medicamentos. Fueron todas leyes que intentaron dar un marco regulatorio, jurídico a la ciencia y a la tecnología, que es un primer síntoma o signo de que se nos está transformando en una política de Estado, porque no importa que gane las elecciones quien la gane, las leyes se respetan, ¿no? Hago un silencio sugestivo, sugerente, quiero decir, ¿no? Se supone que en democracia las leyes se respetan, entonces podemos empezar a hablar de una política de Estado. La ciencia y la tecnología, en algún sentido, está protegida por un marco jurídico regulatorio que evitaría la tentación de algunos gobiernos de desfinanciar o de llevar la ciencia hacia algún otro lado que el que diga las leyes. Por ejemplo, la ley de promoción de industria satelital planteaba 6 satélites geoestacionarios hasta el 2030, además de ARSAT 1, ARSAT 2. De acuerdo a esa ley, ARSAT 3 debería haber sido puesto en órbita en el 2018, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya sabemos que en la Argentina nadie va preso por violar las leyes de ciencia y tecnología. Si no, tendrían que estar presos, ¿no?, más de uno. Casi, yo diría, un micro completo derecho
porque no fue solo la ley de promoción de la industria satelital, fue la ley de producción pública de medicamentos, la ley de software, la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo al 55, habíamos llegado al 58, digamos un gobierno semidemocrático como el de Frondizi, que intenta realmente, cuando uno analiza ese periodo, se ve la intención de institucionalizar, continuar con el proceso de institucionalización. Piensen que en la década del 50 la Argentina ya tiene una Comisión Nacional de Energía Atómica, creada en 1950, un Instituto Antártico, creado en el 52, un CONICET, que no se llamó CONICET, se llamó Dirección Nacional, ¿sí?, Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas, que después se llamó Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que después viene el gobierno de facto, la clausura, la interviene, la clausura, y con los bienes materiales y el personal administrativo crea el CONICET, ¿no? El CONICET está firmado, el decreto de creación del CONICET está firmado por Aramburu y Rojas. Ya hubo un CONICET, una Dirección Nacional, en el año 51. Teníamos, decíamos, una CONEA, una Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Fíjense que dije Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas, que en algún momento pasa a llamarse Investigaciones Científicas y Técnicas en el año 54. Se crea CITEFA, lo que hoy es CITEDEF, en el año 54. En el año 56 se crea el INTA, y se crea el INTI en el año 57. En el año 58 se crea el CONICET. En el año 1960 se crea la CNIE, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Todo esto lo pueden leer, por eso, perdón, paso rápido. Pero quiero mostrarles que si uno saca una fotografía de la Argentina de 1960, hay 6 universidades públicas, creo, no sé si las 6 incluye a la Universidad del Sur, que se creó por esos años 56, 57, creo que son 6, ¿no? Ahí Javier me hace que sí con la cabeza, más estas instituciones. Uno dice, Argentina, lo digo de manera rápida y medio irónica, Argentina potencia, INTI, INTA, Comisión de Energía Atómica, es decir, institutos tecnológicos sectoriales para la industria, para el agro, un centro de investigaciones para las Fuerzas Armadas, ITEF, un instituto para la Antártida, ¿sí?, un centro como la CONEA, una comisión nacional que depende directamente del Poder Ejecutivo para un sector de la energía. Y sin embargo, sabemos que la Argentina en ciencia, bueno, la CNIE para el espacio, para tecnología espacial, la Argentina empieza a lanzar cohetes en 1960. Y sin embargo, miramos 1960, vemos un complejo de instituciones muy interesante. Lo que no vemos es una política articuladora y un proyecto de país que le asigne a esas instituciones o a ese complejo institucional roles de acompañamiento, por ejemplo, del proceso de industrialización, de desarrollo de sectores estratégicos. Argentina había apostado al sector automotriz, había apostado a la aeronáutica, empezó a apostar a la electrónica, empezó a apostar a la energía nuclear. Sin embargo, no vemos lo que sí vemos en los países centrales, que es ese enraizamiento, imbricación, iba a decir, me gusta más el término enraizamiento, de la producción de conocimiento, o si voy un poquito más para atrás, de la elaboración de agendas de producción de conocimiento desde estas instituciones, desde las universidades acompañando con políticas de educación superior que formen el tipo de ingenieras, ingenieros, tecnólogas, tecnólogos, científicas, científicos, que demanda, ¿no?, esas políticas públicas vinculadas a sectores estratégicos. Bueno, eso es lo que no se va a ver en la Argentina y en América Latina, ¿sí? Y eso me parece que nos permite llegar a un primer corolario. Si a mí ustedes me dijeran, bueno, pero espera, dejá de argumentar tanto y decinos cuál es la primera debilidad de la ciencia y la tecnología, en términos de eslogan, les diría la desconexión de la producción de conocimiento de la realidad socioeconómica de nuestro país. Bueno, esa desconexión ya la podemos ir a buscar a la década de los 50. Tiene que ver con la ausencia de políticas, pero si uno se queda con el cartelito ausencia de políticas, uno dice, ah, bueno, era un problema de formular políticas. Como hoy creemos que el CONICET no logra engranar con nuestra economía porque se los evalúa a los científicos mal, como si el problema fuera solo la evaluación. Entonces cambiamos la evaluación, logramos que la ciencia y la tecnología que produce el CONICET se
conecte con las necesidades del país. En realidad, ojo, lo que hay que entender es que la evaluación, cuando a los científicos, científicas hoy se les cuentan papers, ¿no? Y eso hace que los científicos estén preocupados por producir sus papers para que se los evalúe bien y puedan seguir ascendiendo en su carrera, cambiamos la evaluación y se acabó, es un espejismo, es una ilusión, porque en realidad detrás de la evaluación hay una ideología, hay una cultura institucional, hay defensa de intereses corporativos, de, llamémoslo así, segmentos de la comunidad científica, etcétera, etcétera. ¿No? Vos lo estás grabando, ¿no? Es un inconveniente para mí, sobre todo. Bueno, prométanme que no va a circular más allá de la República Argentina. Digo en broma. No, en Mercosur nomás. De nada más que Mercosur, gracias. Después igual te cuento alguna discusión que tuve con Franchi también, pero bueno. Perfecto. Lo digo en broma, porque en realidad tenemos que poder hablar de estas cosas de la manera más franca y, ¿cómo decirlo?, más aguda que esté a nuestro alcance. Digo, me voy al CONICET del presente para entender un problema que tiene que ver con ideologías, con culturas sectoriales, obviamente, con capacidad de generación de políticas. Pero bueno, esto ya lo vemos en 1960. Esto ya se ve, es decir, el péndulo de Diamant ya está funcionando en 1960. Un gobierno que dura 9 años, que plantea un proyecto de país con sectores estratégicos, automotriz, aeronáutica, energía nuclear, soberanía en los océanos, oceanografía, por eso en la Antártida un instituto que además de producir conocimiento, cuida la soberanía. Fíjense qué original la concepción del Instituto Antártico. El cuidado de la soberanía a través de la ciencia y la tecnología, es decir, no solo mandar a la Marina o a la Gendarmería, sino además poner investigación científica, ¿no? Es decir, en un enclave de un sector en donde la Argentina reclama soberanía. Las Fuerzas Armadas con un centro de investigaciones tecnológicas para las Fuerzas Armadas, CITEFA, porque se supone que el sector defensa es un sector muy dinámico, y si no, preguntémosle a Estados Unidos, un sector muy dinámico para traccionar de las agendas tecnológicas. Sin embargo, se crea el CONICET se crea para fortalecer a las universidades, se crea un centro para la tecnología espacial, para el agro, para la industria, que lo que vamos a ver en los años siguientes es que estos grandes institutos o centros o comisiones no van a lograr articular, enraizar, ¿sí?, empezar a lograr generar conocimiento en función de la demanda de los sectores estratégicos a los que tienen que en algún sentido apuntalar. Primer punto. Entonces el problema entonces es tratemos de encontrar la razón a esta imposibilidad, ¿sí?, de enraizar las agendas de producción de conocimiento, ¿no? Cuando lleguemos a la década de los 90 vamos a encontrar toneladas de bibliografía, perdón que haga este salto, ¿no?, pero me parece que es muy interesante, por eso dije, no voy a ir por el eje cronológico, quiero ir más a trabajar cuestiones conceptuales, por eso permítanme saltar, después yo vuelvo a la década de los 60 y podemos seguir haciendo un recorrido. Pero me parece que es muy sugerente entender que ya tenemos un complejo de ciencia y tecnología, un complejo institucional de ciencia y tecnología, consolidado en 1960, y que sin embargo, a pesar de esa consolidación temprana por lo menos para un país latinoamericano, vamos a empezar a recorrer las décadas y ese complejo no va a lograr, ¿sí?, enraizar, no va a lograr imbricarse, no va a lograr insertarse en lo que podríamos llamar un proyecto de país que busca industrializarse, etcétera, etcétera. Digo, iba a ir a la década de los 90, porque este problema que arranca en la década de los, o que se empieza a ver de manera clara en la década de los 60, y cuando llega un Jorge Sábato, un Amílcar Herrera, un Oscar Barsaski, o en Brasil un Helio Jaguaribe, o un Osvaldo Zunkel en Chile, o un Marcel Roche en Venezuela, un Halti Carrera en Uruguay, yo que sí podríamos seguir nombrando, esto que llamamos pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo. Esto va a aparecer a comienzos de los 70, ahí la ecuación va a ser entendida. Es decir, el pensamiento latinoamericano representa el momento, fines de los 60, comienzos de los 70, el momento perfecto en el que intelectuales latinoamericanos entendieron el problema.
Y si lo entendimos en los 60 y los 70, ¿por qué no lo resolvimos? Bueno, porque en el medio tenemos dictadura y tenemos neoliberalismo, que se va a encargar de que desentendamos. ¿Sí? Por eso quería ir a los 90, digo. Cuando nos paramos en los 90, parece que se nos olvidó, es decir, es una región, América Latina, que padece una amnesia monumental, porque lo que tuvo América Latina a fines de los 60 y comienzos de los 70 fue una tremenda escuela de pensamiento, que incluye teoría de la dependencia, que incluye estructuralismo económico y la escuela de la CEPAL, pero yo me quiero restringir al pensamiento vinculado a ciencia, tecnología y desarrollo, ¿no? Es una obra impresionante, porque esto se entendió. Es decir, Argentina, América Latina, entendió la ecuación del conocimiento. Claro, que no era solo entenderla, era generar la legitimidad política y el poder democrático suficiente como para poder defender un sendero, primero construir y después defender un sendero hacia el desarrollo, habiendo entendido cómo incorporar ciencia y tecnología en ese sendero de desarrollo. Lo entendimos, no alcanza con entender. En la política hay que tener el poder para poder entender y además plasmar ese entendimiento en un trayecto político, económico, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno va a los 90, se encuentra con que toda una corriente importante de pensamiento, y acá esto es muy difícil, acá entramos en un, ¿cómo decirlo?, en un terreno un poquito pantanoso, porque tenemos pensadores, uno podría decir progresistas, o con pensamiento no neoliberal, que sin embargo van a asumir una manera de conceptualizar que claramente va a estar impregnada, ¿sí? O que va, dicho de otra manera, va a demostrar que la batalla cultural contra el neoliberalismo la perdimos. ¿Sí? La perdimos. En el sentido de que claramente lograron hacer tierra arrasada, y vamos a pensar que estamos conceptualizando la ciencia y la tecnología, como se dice ahora, está de moda, fuera de la caja, ¿no? Fuera de la caja del neoliberalismo, y sin embargo, estamos adentro de la caja. No estamos viendo la caja grande, que es la cultural, ¿no? Es decir, el proceso de deconstrucción conceptual, política del neoliberalismo, todavía hoy necesita ser trabajado, deconstruido, ¿no? Pero en los 90 fue claro, uno iba a la literatura de lo que podríamos llamar estudios sociales de la ciencia y la tecnología, y muchos pensadores o muchos académicos nos decían, claro, el problema de América Latina fue que concibió sus agendas de producción de conocimiento con un sesgo ofertista. Tenemos que entender que el conocimiento científico-tecnológico tiene que responder a la demanda. Entonces ahí aparece la escuela neo-schumpeteriana, el modo 2 de producción de conocimiento, todos espejitos lindos, digo, espejitos de colores que hasta es instructivo leerlos, uno aprende, porque está escrito por gente interesante, que entendió mucho, sobre todo que vienen de Europa. Entonces en Europa estas cosas funcionan, ¿no? Y acá en América Latina repetimos como loritos, ¿no? El modo 2 de producción de conocimiento, cuando en realidad en los décadas de los 70 ya estaba todo develado en algún sentido, todo conceptualizado, pero no importa, digo, el problema no es que en los 90 había gente tonta, el problema es que nos habían arrasado en términos culturales, económicos, políticos, y teníamos que volver a empezar a repensar la ecuación de conocimiento desde tierra arrasada, ¿no? Desde la Argentina del 2001, por ejemplo. Digo, eso es lo que nos deja el neoliberalismo, una Argentina como la del 2001. Más un montón de conceptualización un poquito incomprensible desde hoy, ¿no? Porque uno dice, perfecto, América Latina tuvo este gran problema de generar agendas de producción de conocimiento con sesgo ofertista. Por ejemplo, el CONICET, el pato de la boda, ¿no? ¿Por qué el CONICET? Y bueno, porque el CONICET defiende la libertad de investigación, defiende la autonomía del campo científico y la autorregulación del campo científico por sí mismo. A los científicos y científicas los evalúan científicas y científicos, y si el conocimiento es de calidad y presenta estándares internacionales,
entonces uno puede seguir haciendo carrera científica. Entonces uno tiende a transformar al CONICET en el demonio de la película, y además en el decreto está Aramburu y Rojas, es perfecto, es el demonio perfecto. El punto es que en realidad ahí seguimos rascando la superficie, ¿no? Como decíamos, la evaluación del CONICET hay que cambiarla para empezar a tener tecnología. Claro, pero detrás de la evaluación está el CONICET. Detrás de la, estoy diciendo una obviedad, ¿no? Pero la quiero repetir. Detrás de la evaluación del CONICET está oculto el CONICET. Las juntas, ¿no? Las comisiones disciplinarias, toda la carrera del investigador, la investigadora, con el personal de apoyo, donde el científico, la científica es un funcionario público, funcionaria que asciende por escalafón, desde becaria a becario, ¿no? Adjunto o asistente, adjunto, independiente, principal, con suerte superior o superiora, y se jubiló. Fin de la carrera, uno hizo su carrera, se pudo haber ganado un premio Nobel o no, dejó un montón de papers y la Argentina, bien, gracias, ¿no? De nuevo, el problema, si nos quedamos con el modelo de institución que es el CONICET, seguimos rascando la superficie. El problema es preguntarnos por qué un país como la Argentina genera un CONICET. Ojo, tomo el CONICET porque es el caso más didáctico, porque podríamos mirar el INTI. El INTI es más fácil, porque uno dice el INTI va a funcionar en una Argentina que persigue un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, y la verdad que funcionó bastante bien hasta el 76, no como se esperaba, pero funcionó bastante bien, y entre el 76 y el 2001, donde tenemos un proceso continuado de desindustrialización, casi que no hay que ir a mirar una sola fuente primaria. Yo les digo, les hago la pregunta y ustedes la deducen o la infieren por default. Si un país se desindustrializa, ¿qué pasa con un instituto tecnológico vinculado a la industria? Y bueno, es un barco fantasma, donde su tripulación trata de sobrevivir como puede. Bueno, eso es el INTI, con todo respeto, obviamente, porque lo que logra el INTI en un país que se desindustrializa es enorme. Digo, entre el 76 y el 2001, más o menos caracterizamos bien al INTI pensando que es una gran institución que intenta sobrevivir, que intenta conectarse con la economía, que intenta generar estrategias de apoyo a sectores de la industria en una Argentina que se desindustrializa. ¿No? Es bien sencillo. ¿Qué pasa con el INTA? Bueno, hay que entender que el INTA va a ser creado para responder a la gran esquizofrenia del campo argentino. El campo argentino como espacio donde viven seres humanos, el pequeño productor, la familia rural, las cooperativas, y el campo argentino como espacio de extracción de riqueza. Podría ser cobre, podría ser litio, bueno, hoy es soja, es lo mismo. Cobre, litio, soja, es lo mismo. No es lo mismo desde el punto de vista de cómo se cotiza en el mercado, pero desde el punto de vista económico, cómo se concibe el campo desde los grandes grupos, primero de los grandes terratenientes, después de los pools de siembra hoy, ¿no? Entonces el INTA responde a esa esquizofrenia. Van a ver un INTA a lo largo de toda la historia que responde a los pequeños productores, a la familia rural, lo que se llama la extensión rural en el INTA, el extensionismo, y por otro lado un INTA productivista que busca fertilizantes, semillas más eficientes, con mayor rinde, ¿no? Incorporar tecnología, mecanización del campo en manos de los grandes terratenientes primero, después de los pools de siembra. Entonces, por ejemplo, digo, ojo, estamos hablando del principal sector de la economía argentina vinculado al principal sector generador de poderes fácticos en Argentina. Las grandes dictaduras, las dictaduras en Argentina, ¿sí? Vienen de la mano de este sector de la economía. Cuando decimos la última dictadura fue una dictadura cívico-militar, el cívico, ¿a quién le ponemos la etiqueta de eso? Bueno, a estos grupos concentrados, ¿no? Al grupo Ledesma, etcétera, etcétera, las azucareras del norte, a la economía de pampeana, etcétera. Entonces, van a ver un INTA que va a funcionar muy bien, que se va a diversificar hacia las economías regionales, pero por ejemplo cuando venga la dictadura
las políticas de terrorismo de Estado no van a ser azarosas, van a atacar aquellos núcleos que se dedican a la extensión rural. A aquellos sectores del INTA que creen que el campo es un lugar donde viven seres humanos, donde hay que generar condiciones dignas de trabajo, derechos para el campesino, para la familia rural, hay que trabajar porque finalmente la Argentina también tiene ese aspecto, etcétera, etcétera. Entonces digo, les hago esta fotografía rápida para que vean cómo las instituciones, en algún sentido, sus propias estructuras, sus culturas internas, sus dinámicas, responden a una estructura económica, una estructura político-económica. Podríamos seguir a la Comisión de Energía Atómica, que es una anomalía, porque va logrando traspasar los golpes de Estado, las dictaduras. Obviamente que va a pagar un precio altísimo. Y sin embargo, hoy la podemos mirar como un caso exitoso. Siempre que digo exitoso, exitoso relativo al resto, ¿no? Porque Argentina arrancó con aeronáutica en la década de 1920, con hidrocarburos, digo 1920 porque se crea la Escuela Militar de Aviones, ¿no? En 1927, con el Brigadier San Martín, o YPF, que se crea a comienzos de la década del 20, es decir, Argentina apuesta a desarrollar tecnología aeronáutica en la década de 1920, que quede claro. Hidrocarburos en la década de 1920. ¿Sí? Tecnología para producción pública de medicamentos, 1946-1947, con la creación del primer laboratorio público. Automotriz en esos mismos años. Energía nuclear en 1950. Electrónica en la década de los 50. En facultades como la Facultad de Ingeniería de la UBA, FATE electrónica a fines de los 60, creando la primera computadora, el primer prototipo de computadora, pero compitiendo. Podríamos seguir con distintos sectores tecnológicos y sin embargo hoy Argentina no exporta aviones, no exporta tecnología para los hidrocarburos, no exporta medicamentos o exporta medicamentos sin incorporación de valor agregado local. No exporta automóviles con componentes nacionales y con un porcentaje de componentes nacionales importantes, ya ni digo un auto nacional, digo componentes. ¿Cómo es que si apostamos a tantos sectores tecnológicos, hoy lo único que podemos exportar, de lo que nos enorgullecemos, es poquito de biotecnología, reactores nucleares de investigación, ni siquiera reactores de potencia? Un reactor nuclear de investigación son 350 millones de dólares, un reactor de potencia son 6.000 millones de dólares. Bueno, pero ¿por qué no estamos exportando reactores de potencia? Bueno, pues no llegamos, no aprendimos. Menos todavía exportamos celulares y todo lo que es la electrónica de consumo más competitiva. Y cuando hoy hablamos de generar una cadena del litio, no estamos pensando en salir a competir en las baterías de litio de los celulares, porque eso hoy nos resulta imposible alcanzar esa frontera. Estamos pensando en batería para electromovilidad y ni siquiera en automóviles, estamos pensando en buses, porque esa frontera nos está quedando demasiado lejos. No podemos competir y no exportamos microchips o semiconductores, no exportamos cristales líquidos. Bueno, pues entonces, ¿qué exportamos? Soja. Eso sí, soja transgénica, RR, que tiene incorporación de conocimiento, dice el sector agroexportador, ¿no? Lo digo esto sí lo digo irónicamente, en el sentido de, claro, exportamos soja y otras poquitas cosas, pero si uno va a ver la canasta exportadora de la Argentina, básicamente son productos primarios, exportando productos primarios y queriendo tener o mantener pautas de consumo, como países europeos, pues todos queremos tener celulares, pantalla de plasma, computadora, viajar en auto, tomarnos aviones. Bueno, pues todo eso lo tenemos que importar. ¿De dónde sacamos la divisa? Bueno, vendemos soja y compramos aviones, celulares. Bueno, no alcanza. No alcanza. No importa, te prestamos, dice el FMI. Lo que entendemos en este proceso, ¿no?, es que estamos claramente, la Argentina y América Latina vienen en un proceso de declive y de, en algún sentido, pérdida de soberanía alimentaria, de soberanía energética, es decir, de la capacidad de nuestro Estado de darle a nuestras ciudadanas y ciudadanos las condiciones mínimas para poder pensar que vivimos en democracia, porque la democracia supone equidad, supone desarrollo. Es decir, la ecuación es problemática, es grave hoy.
Vuelvo a los 60, habiendo hecho este recorrido rápido. Vemos en la década de los 60, sí empezamos a ver los efectos, probablemente en el golpe del 55, en el gobierno de facto del 55, no se vio con toda claridad el efecto sobre la ciencia y la tecnología. En la década de los 60 ya se ve claro con el golpe de Onganía, ¿no? Donde ocurre al mes del golpe la noche de los bastones largos, ya está pasando algo en las universidades y en los laboratorios, ¿no? Y lo que ocurre en la década de los 60, y esto es imposible disociar la historia de la ciencia y la tecnología en América Latina sin la doctrina de la seguridad nacional. Los militares latinoamericanos vienen en la década de los 60 con la doctrina de la seguridad nacional. Esto supone que lo que necesita América Latina para frenar el avance del comunismo es proyectos de desarrollo que hablan de desarrollo y seguridad. Es decir, esto es la consigna de la dictadura de Onganía, esto mismo está ocurriendo en Brasil, lo mismo va a ocurrir con Pinochet y en Uruguay. La consigna, que es una consigna que viene con una operación ideológica sobre América Latina, es lo que necesita nuestro continente es desarrollo y seguridad. Es una ecuación paradójica, porque el desarrollo depende de la industria, es decir, de las fábricas y de las universidades, pero el enemigo comunista se reproduce en las fábricas y en las universidades. No sé si entienden la paradoja de la década de los golpes militares latinoamericanos. Es decir, necesitamos evitar el avance. Esto en América Latina, porque en Corea del Sur, que es frontera de la Guerra Fría, no se necesita una doctrina de seguridad nacional. Para entender el despegue de Corea hay que entender la geopolítica de la Guerra Fría. Corea puede despegar, primero porque hace las cosas bien, un gobierno de facto hace las cosas bien, póngalo entre comillas. Después analizamos el éxito de Corea, que va detrás de Japón, y detrás de Corea va todo el este asiático. Y hoy la bibliografía es, comparemos el caso exitoso, el este asiático, con el caso que no fue exitoso de América Latina. ¿Por qué no despega Brasil y Argentina? ¿Por qué despega Corea? Bueno, cualquier libro que no empiece con la Guerra Fría, yo se lo sugiero no leerlo o tirarlo en las primeras 5 carillas, porque el primer condicionamiento es Corea es frontera de Guerra Fría, y en la frontera de la Guerra Fría los Estados Unidos y sus aliados tienen que generar bienestar para evitar el avance del comunismo. Entonces a Corea se le permite industrializarse, porque Estados Unidos sabe cómo industrializar países. De hecho es lo que hace el Plan Marshall. El Plan Marshall es un gran plan de reindustrialización de Europa. ¿Por qué Estados Unidos reindustrializa Europa? Porque necesita mercados emergentes para hacer crecer su economía. La América Latina reclama en la década de los 60 un Plan Marshall. Se nos da la Alianza para el Progreso, que fue una estafa. Y junto con la Alianza para el Progreso, las dictaduras. ¿A qué vienen las dictaduras a América Latina? A evitar, a frenar los procesos de industrialización, entre muchas otras cosas, bajo la consigna de evitar el avance del comunismo en América Latina. Esto se va a ver muy claramente con la última dictadura, donde ya los focos de terrorismo de Estado van a ser las universidades, los institutos, los sectores, ¿sí?, que en algún sentido empiezan a mostrar una América Latina que incomoda a los países centrales. Hay que ver la aeronáutica en Brasil, la computación en Brasil, la energía nuclear en Brasil y en Argentina, la electrónica en Argentina, cómo van a ser desmanteladas en los primeros meses o el primer año, en el caso de la Argentina. Brasil es diferente el proceso porque hay una dictadura que arranca en el 64, en el 64 y llega hasta el 85. Avanzo un poquito más rápido porque quiero salir de este esquema, ¿no?, para ir pensando el vaivén, el péndulo. Digo, no sé si el péndulo se va viendo cómo hay sectores en los periodos de democracia o semidemocracia que vuelven a tratar de generar agendas. Yo qué sé, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con Rolando García, o la Comisión de Energía Atómica, o UNINTA, durante los primeros años de la década de los 60. ¿Sí? Ahí vemos agendas de producción de conocimiento que intentan seguir o ir detrás de la demanda de la economía y del desarrollo social. ¿Sí? La vemos cómo se pierden, se disipan, ¿sí?, o se desmantelan durante los gobiernos
Les doy una fotografía de ese momento. El gobierno de Onganía hace un censo científico. Es el segundo, el primer censo científico se hace en 1954. Un censo científico que da algún resultado, y si uno va a la revista Ciencia Nueva, donde acá tenemos un especialista en el curso, que es Lucía, que hizo su trabajo, hizo una monografía sobre la revista Ciencia Nueva, yo la recomiendo, Lucía Céspedes, ¿no? Estoy hablando, hizo un estudio sobre la revista Ciencia Nueva, en donde ahí, por ejemplo, vemos a ahora no me acuerdo, el Arauz, un ingeniero del centro, ¿cómo se llama?, de la Fundación Bariloche, que hace el siguiente diagnóstico, Arauz. Dice, llama la atención, mira el censo, años 71, 72, mira el censo, estudia, analiza el censo del gobierno de Onganía, y dice Arauz, llama la atención que de toda la producción de la ciencia argentina, solo el 6 o el 7% están vinculados a problemas que plantea la industria. Lo dice de otra manera, lo estoy citando de manera aproximada. Yo digo, doy vuelta a la frase. Si solo el 6% se está vinculando a la industria en un momento en que la Argentina, entre el 66 y el entre el 64 y el 74, la Argentina tiene un PBI, un crecimiento del PBI que ronda el 4 al 5%, lo cual es un poquito más del 5%, lo cual es un desempeño muy interesante de la economía argentina, que tiene que ver con este primer ciclo de industrialización por sustitución de importaciones. Y uno dice, en la década más virtuosa de la industria argentina, hasta el 2003-2013, esa década va a superar el crecimiento. La segunda década, lo pongo con claridad. En el ranking de década de mayor crecimiento del PBI argentino por año, cuando uno hace promedio, toma 10 años, ve el crecimiento en esos 10 años y saca el promedio anual. ¿Sí? Fue en la Argentina de comienzo del siglo XX. La Argentina agroexportadora, cuando el modelo agroexportador funcionaba bárbaro y los hijos de la oligarquía se iban a Francia y tiraban manteca al techo. Literal. ¿No? Es lo que quedan novelas. Yo qué sé, Ferdinand Céline, ¿cómo se llama la novela de Ferdinand Céline? Viaje al fin de la noche. Estoy hablando de una novela de un francés, de un desertor de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que cuando deserta y llega a su pueblito en Francia, encuentra a los argentinos jóvenes hijos de la oligarquía, que dice este novelista, perdón por la frase, porque hoy con el tema de género es una frase incómoda, pero así lo dice la novela, se quedan con nuestras mujeres y se los ve todo el tiempo tomando champán del más caro, ¿no? Esos son los hijos de la oligarquía argentina, en un momento en que la Argentina es un PBI importantísimo, bueno, es modelo agroexportado. Vayamos a la Argentina industrial. La segunda década de mayor crecimiento del PBI es 2013, o 2004, estoy diciendo bien, ¿no? Sí, 2003-2012, bien dicho, y 1964-1973, dentro del ciclo de industrialización, cuando pensamos en una Argentina con industria, es la segunda década de mejor desempeño. Ahí hay que insertar la frase de Arauz, ¿no? Cuando dice, llama la atención que solo el 6% de los proyectos de I+D, dice, estén vinculados a la industria. Entonces la pregunta es, ¿y qué hace el otro 94%? Bueno, hace ciencia de calidad con estándares internacionales, en el mejor de los casos, ciencia de calidad con estándares internacionales, hace ciencia en las universidades, en el CONICET, etcétera, etcétera, pero están absolutamente desconectadas de las agendas de nuestro país. Esto se acentúa con la dictadura. Quiero ir al periodo muy rápido, sacar una fotografía para tomarnos media hora de cierre, yendo más al presente. A mí lo que me interesaría es poder discutir todo esto en los últimos, digamos, 15 años, en Argentina, 20 años. ¿Sí? Pero es necesario hacer un pasaje por el neoliberalismo, porque la Argentina, a partir de 1983, de todo esto hay muchísima bibliografía, ¿no? Es decir, si quieren leer el INTA durante la última dictadura y cómo las políticas de terrorismo de Estado inciden sobre el INTA extensionista,
o la ciencia y la tecnología durante el gobierno de Onganía, o el surgimiento de la Escuela de Pensamiento Latinoamericano, etc. De todo esto de bibliografía, el curso se va a encargar, ¿no?, de ir proveyendo este tipo de... Cualquier tema que yo esté mencionando, que a ustedes les interese en particular, nos lo piden, ¿no?, a través de mail, como sea, nosotros podemos ir seleccionando, al margen de la bibliografía de base del curso, quiero decir. Cuando vamos al periodo neoliberal, digamos 1983-2001, es un poco injusto ponerlo a Alfonsín dentro de esta bolsa, pero es cierto que el gobierno de Alfonsín fue atropellado por el tsunami neoliberal. Ni siquiera teníamos noción en nuestra democracia de 1983 que lo que se nos estaba viniendo encima. No sé si me siguen escuchando ustedes, porque ahí está. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan bien? Porque los acabo de perder y ahora los volví a recuperar. Entonces digo, lo que ocurre entre el 83 y el 2001 ya tiene otro cariz, porque ahí lo que entra en otro régimen es la economía mundial. Perdón, de esto les va a hablar seguramente Gustavo Lugones, Porta, Fernando, saben mucho. Este rompecabezas lo van a completar en la siguiente clase. Pero digo dos trazos para tener el contexto. Ahí es donde se inicia en la década de los 70, en América Latina, con Pinochet y Videla como laboratorio de ensayo, ¿no?, de lo que vamos a llamar neoliberalismo. En América Latina no va a ocurrir el neoliberalismo, aunque lo llamemos neoliberalismo, es otra cosa, El neoliberalismo de las economías centrales es otra cosa. Tampoco es que voy a alabar el neoliberalismo de las economías centrales, porque también produce desigualdad, exclusión, etcétera, pero créanme, lo que llamamos neoliberalismo en América Latina es otra cosa. En el sentido de, podríamos llamarlo neoliberalismo dependiente, neoliberalismo periférico o semiperiférico, pensando en Argentina, o de manera un poquito más gráfica, neoliberalismo lumpen. Ya identificando a las fracciones económicas, que en algún sentido encarnan el proyecto neoliberal para América Latina. Pero lo que vemos es que a América Latina se le asigna un rol en la jerarquía del capitalismo global. Va a quedar muy claro que el rol asignado a América Latina es espacio de financiarización y de explotación de los productos primarios. En el proyecto neoliberal hay un libro, titulado Globalist, del 2019, 2020. Lo recomiendo, lo puedo pasar al PDF, es un poco tedioso para el que dice básicamente: el neoliberalismo es un marco jurídico. Es decir, cuando se crea la Organización Mundial de Comercio en 1994, con las leyes de protección de propiedad intelectual, es el momento en que el proyecto neoliberal corona, consolida su institucionalidad. ¿En qué consiste la institucionalidad neoliberal? Consiste en un mundo de doble comando. Las soberanías políticas, por un lado, y borrar las fronteras económicas, por otro. El capital tiene que fluir de manera libre. Las fronteras políticas de los estados no pueden poner obstáculos a la libre circulación del capital. En todo caso, los estados y las fronteras políticas deberán dirimirse en cuestiones culturales, pero lo económico, ¿sí?, gana, mata, digámoslo así rápido, la economía mata a la política. Ahí entramos en esta cosa de doble comando, que lo vimos clarísimo en los gobiernos neoliberales latinoamericanos, donde quien gobierna es el ministro de Economía, y uno se pregunta, ¿y la política para qué? Bueno, la política es para administrar exclusión, para administrar pobreza, administrar las relaciones de poder, para poner el Estado al servicio de un modelo de libre circulación del capital. En ese modelo de conformación de las cadenas globales de valor, donde en estas cadenas globales de valor los comandos de la economía quedan en las economías centrales, en las casas matrices de las grandes empresas transnacionales. El conocimiento y la tecnología quedan en manos
de las economías centrales o de los grandes grupos económicos. A América Latina se le asigna el rol de país productor primario y espacio de financiarización. Cuando digo espacio de financiarización, está claro, ¿no? Es decir, es una forma de extracción de riqueza. Te endeudamos y te hacemos pagar intereses. Te endeudamos desde el sector privado, estatizamos la deuda privada y la deuda la paga el trabajo de las ciudadanas y los ciudadanos. A eso estoy llamando financiarización. Porque los mecanismos para implementar esta estrategia, entonces todos trabajamos para pagar la deuda. ¿Y a dónde termina la deuda? Termina fluyendo, ¿sí?, hacia las economías centrales y hacia los grandes grupos económicos. ¿Dónde queda la producción de conocimiento en ese mapa? Esto es bien sencillo. Después es muy complejo entenderlo cuando uno va a entender los mecanismos que se aplican en la Argentina, cómo funciona un INTI, una Comisión de Energía Atómica, porque ahí aparece nuestro país desde el punto de vista político, desde entender los grupos sociales que disputan otro proyecto de país, que disputan en contra de estos mecanismos. Dentro de esos grupos, algunos sectores de la comunidad científico-tecnológica, o algunas instituciones que logran navegar o intentar navegar a contracorriente de este lugar asignado a nuestro país, es ya otra cuestión. Yo les aseguro que entender ciencia y tecnología desde un punto de vista conceptual, en este momento de neoliberalización, digo, de nuestras economías y nuestras sociedades, porque en realidad el neoliberalismo intenta economizar todo, hasta nuestra vida privada. Es decir, intentan endeudarnos también para pagar la escuela de nuestros hijos. Es decir, para aplicar el mismo mecanismo. Pago la escuela privada porque privaticé la educación, ¿sí?, privaticé todos los bienes públicos para poder transformar en negocio los bienes públicos, pasen a ser privados y seguir generando mecanismos de flujo, ¿no?, de capital del trabajo al capital. El trabajo genera valor, pero el trabajo fluye. El valor que genera el trabajo fluye. Perdonen, acá los remito a la bibliografía, paso al periodo que a mí me interesa, que es el momento en el que varios países de nuestro continente intentan responder a este modelo organizando sus sociedades políticamente para poder navegar a contracorriente de este modelo global. Entonces, sí me interesa tomar con algún detalle el periodo 2003-2015, porque me parece que lo que ocurre en la Argentina en este momento es muy interesante. Yo suelo decir, lo que ocurre en ciencia y tecnología entre 2003 y 2015 está lleno de... El mapa es un mapa de claroscuros, donde hay cosas que se hicieron mal, cosas que se dejaron de hacer, algunas que se hicieron a medias, y dicho esto, yo creo que lo que le pasó a la ciencia en este periodo es lo mejor que le pasó desde 1810. ¿Sí? Y entonces me gustaría argumentar y dar algunas razones de esta afirmación que puede parecer un poquito excesiva si no podemos dar cuenta de esto. Yo digo, déjenme rápidamente pasar la película. Al 2001 sabemos lo que deja la Argentina en el 2001. Digo, un país que se fue por el abismo y se puede ver en algunas variables económicas. Yo que sé, a mí me gusta dar el ejemplo de la salud, porque en el año 2003, en el año 2002, 2003, el 55-60% de nuestra población no tenía acceso a los medicamentos básicos. Cuando vemos la película del 2015, tenemos ya un programa Remediar, que fue creado en el 2002, pero que va a hacer toda su trayectoria, y un programa Remediar que va a ser acompañado por un plan de producción pública de medicamentos, que va a tener algún hito en el 2007, que va a aprobar una ley en el Congreso en el 2011, que va a reglamentar esa ley en 2015, y que va a crear con una ley del 2015 la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que va a articular a 39 laboratorios públicos. Es decir, partimos de una Argentina arrasada, con el 55% de la población sin acceso a medicación básica, medicamentos básicos, y en 2015, tenemos más o menos una institucionalidad organizada, 39 laboratorios públicos. Obviamente que eso quedó en la mitad del río, ¿no? Faltaba muchísimo por hacer, no se logró hacer participar al sector privado. Hay 3 cámaras farmacéuticas en la Argentina, Silfa, Cooperala y la que corresponde a las empresas
a las grandes empresas transnacionales, pero Silfa y Cooperala es sector de pequeñas empresas farmacéuticas nacionales, Silfa, las más grandes, Bagó, etcétera. Digo, uno de los intentos que hubieran sido positivos era, a medida que avanzan los laboratorios públicos, lograr generar investigación y desarrollo para el sector privado y lograr asociación público-privada para que el sector privado farmacéutico, que tiene enormes capacidades de exportación, pero de exportación de productos que no incorporan conocimiento. Hay capacidad en la industria farmacéutica nacional, hay capacidad de comercialización, fraccionamiento, pero escasa capacidad de incorporación de conocimiento y por lo tanto de traccionar agenda de I+D. Los laboratorios públicos tenían esa tarea, producir medicamentos huérfanos, aquellos que no son negocios para el sector privado, y en la medida en que superemos ese umbral, empezar a generar la I+D que no genera el sector privado. Llegando a una alianza política, a la construcción política de una democracia que necesita que el sector privado y el sector público generen sinergia. Bueno, no se logró. Les dejo, si les interesa, tratar de ver por qué no funcionó, ¿no? Esto es un tema, este es el tema de América Latina, es decir, por qué nuestras burguesías o nuestras no burguesías, ¿no?, nacionales no logran generar alianzas sinérgicas con las políticas públicas de producción de conocimiento. Esto de que se dice que necesitamos un Estado potente, un Estado emprendedor, un Estado protector de los más vulnerables, porque no tenemos una burguesía nacional, o dicho de manera más drástica, porque tenemos una burguesía nacional fallida, es todo un tema de debate en la Argentina, ¿no? Hoy la derecha conservadora, si uno dice esto, lo llama uno comunista, marxista. Digo, si uno dice, no hay burguesía nacional. También si compra una vacuna a Rusia, pero ese es otro tema. Eso para otro día. Tomé una línea, ¿no? Tomé una línea de desarrollo, sector salud, con el Anlis Malbrán, con los 39 laboratorios. Había 6 laboratorios, 7 laboratorios públicos a comienzos de 2003. Terminamos con 39 laboratorios públicos. Se crearon 15 universidades públicas. Arrancamos en 2004 con una ley de software, con la política de radarización. Yo les aseguro que es interesantísimo entender, y ahí es donde se ve la decisión política de un gobierno que no tiene Estado en 2004, no tiene Estado, porque si hay algo que podríamos decir que caracteriza el 2003, es el inicio de una gestión política que viene a recuperar las capacidades de un Estado que fue devastado desde 1976 hasta el 2001. Y si no hay un Estado con capacidades, ¿quién implementa las políticas públicas? ¿No? ¿De dónde salen las políticas? ¿Quién las diseña? ¿Quién las implementa? ¿No? Y las políticas públicas no es solo poner en marcha un manual de instrucciones, es poder lidiar con relaciones de poder en pugna. De eso se trata la política. Hay intereses enfrentados y se trata de negociar y llegar a consensos para avanzar en una agenda que permita ir consolidando, donde habrá ganadores y perdedores. Bueno, eso en la Argentina es imposible, y esto tiene que ver con la disputa entre dos modelos de país y tiene que ver con el péndulo de Diamant, y entonces yo dejo una pregunta flotando: ¿qué significa alternancia democrática en la Argentina? ¿Sí? Es una pregunta que tiene muchísimo que ver con que no haya políticas de Estado en ciencia y tecnología. ¿Sí? Y si hay democracia en la Argentina, si no hay alternancia. ¿Por qué digo que no hay alternancia? Porque si hubiera alternancia, deberíamos poder hablar de políticas. Parece que estoy jugando con las palabras, ¿no? Pero van a ver que no. Debería haber políticas que trasciendan. ¿Sí? Pero vos estás negando que hay democracia. Y yo agrego un dato adicional para que entiendan mi razonamiento. Menem dijo en algún momento: si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Y Macri dijo que iba a llevar la inversión de ciencia y tecnología al 1.5 y que iba a conservar aquello que el gobierno anterior había hecho bien, entre otros sectores, la ciencia y la tecnología. Él sí mintió. Porque tenemos, bueno, lo que aparece después de la dictadura es novedoso, porque la derecha llega al gobierno por los votos. Sí, llega por los votos, pero mintiendo. ¿No? Me parece que no deberíamos dejar pasar a la ligera
Esto es muy interesante también, porque pone a la ciencia y a la tecnología en un lugar que nos hace preguntar, qué interesante que la derecha tenga que mentir respecto de qué va a hacer con la ciencia, porque parece que nuestra democracia quiere ciencia. Porque para ganar tienen que mentir, tienen que decir que van a invertir en ciencia. Entonces, un camino para sostener políticas de Estado en ciencia y tecnología es que nos dejen de mentir respecto de qué van a hacer con la ciencia y la tecnología. Porque si entonces para ganar la derecha en 2023 ponemos algún tipo de regla de juego, que no nos vas a poder mentir esta vez, vas a tener que decir la verdad y nos vas a tener que decir que vas a invertir en ciencia y tecnología, porque si no, no vas a ganar. Estoy simplificando, pero entienden el razonamiento, ¿no? Eso se llama consolidación de la democracia. Que no puedan decir cualquier banana, perdón por la falta de precisión académica, digo, que no puedan decir cualquier cosa antes de las elecciones o en campaña, supone la posibilidad, la como condición de posibilidad de tener políticas de Estado. ¿Sí? Lo estoy banalizando un poco, pero créanme que esto simplemente puesto en contexto funciona. Retomo, ley de software, política de radarización, me fui, ¿no? Me fui cuando dije política de radarización e hice esta larga digresión, porque lo que quería decirles es, no hay Estado, entonces ¿por qué hablas de política de radarización si no hay un Estado que puede implementar? Bueno, está bien, no hablemos de política de radarización. Digamos, un presidente tomó la decisión de tratar de empezar a esbozar una política de radarización. ¿Y cómo fue eso? Fue así de fácil. Le dijo al ministro de Educación, anda al Ministerio de Defensa y vas a ver un montón de generales y brigadieres, ¿sí?, que van a decidir a quién le van a comprar los radares. Vos dejá-los que hablen y cuando terminan, vos levantás la mano y decís, miren, a mí me manda el presidente y dice el presidente que los radares se van a fabricar en la Argentina. Te levantás y te vas. Bueno, eso ocurrió. Escuchen en algún momento, si se llegan a cruzar con Daniel Filmus, pregúntenle, que era el ministro de Educación, pregúntenle que les cuente esa anécdota. Dice, yo no sabía lo que era un radar, pero cumplí con lo que me dijo el presidente. ¿Y qué había hecho el presidente? Había llamado a INVAP y le había dicho, ¿se pueden construir los radares en la Argentina? INVAP le dijo, y denos, presidente, 48 horas. Ojo, venía con alguna experiencia del proyecto SAOCOM. El proyecto SAOCOM, satélite radar, había sido decidido en el 97. ¿Sí? El menemismo rompió todo, pero INVAP no lo logró. INVAP y otras cosas, quiero decir. Muy interesante. Acá es donde, perdone, yo la verdad que lo digo un poco en broma, pero es donde todo se pone muy interesante. Yo no tengo el tiempo para poner la lupa, ¿no? Pero ¿por qué logra traspasar los 90 una empresa como INVAP? Esa es una pregunta que vale la pena desagregar, ¿no? Tratar de enfocar. Pero, ojo, paga un costo altísimo INVAP. Estamos diciendo sobrevive, no decimos que crece o que diversifica sus capacidades o lo que sea. Logra sobrevivir a los 90. Ahora digo, un presidente que llama por teléfono a una empresa no es una política de radarización, es una decisión política. Esto para que se den cuenta lo que es, porque imagínense que en Alemania, en el mismo momento, se querría tomar, estoy fantaseando, la misma decisión. ¿El presidente hubiera levantado el teléfono y hubiera llamado a una empresa? No. Se comunica con un ministerio de ciencia, con el ministerio de industria, se hace una gran mesa, eso es el Estado. Tenemos Ministerio de Industria, Ministerio de Ciencia y Tecnología, juntamos a los especialistas, sentamos a la mesa a 3 o 4 empresas que se dedican a la electrónica, etcétera, etcétera, y decidimos una política pública de radarización, ¿no? ¿Entiende la diferencia? Un Estado devastado, en la Argentina, el 2001, 2002, 2003, eso no existe, pero hay un presidente que toma la decisión, y a partir de esa decisión se empiezan a construir las capacidades. Lo mismo con la ley de biotecnología, la ley de software, programa Remediar, producción pública de medicamentos. La creación de la empresa ARSAT en 2006, uno puede tener dos alternativas. Claro, llega el peronismo en su peor versión, kirchnerismo, que decide estatizar todo lo que tiene que estar en manos de los privados para que puedan hacer buenos negocios y crear SAT. Bueno, falso, en realidad había una empresa de capitales que se inició en el 94 como capitales franceses, alemanes, italianos, que fue la empresa Nahuel SAT,
creada con el mejor manual de neoliberalismo. Yo les aseguro que Menem hizo un trabajo impecable creando Nahuel Sat. Si el neoliberalismo funcionara, o si la economía ortodoxa funcionara, Nahuel Sat tendría que haber sido una gran empresa de telecomunicaciones latinoamericana. Bueno, en el 2006 quiebra y el Estado argentino la compra a $1. Esa es la razón por la cual hay que crear ARSAT. ¿Sí? Se crea ARSAT y no hace falta hablar mucho, ¿no? Es decir, porque entre las metas de ARSAT está la decisión política, perdón que sea insistente, de que las posiciones orbitales argentinas, que tenía asignadas 2 posiciones, tienen que ser ocupadas por 2 satélites nacionales. Eso, de nuevo, ¿en qué manual está escrito? ¿Dónde está escrito? Bueno, no, es una decisión de política pública. Podríamos haber comprado los satélites afuera porque era más barato, ¿no? De hecho, es lo que hizo Nahuel Sat, que puso el Nahuel 1 a ocupar una posición orbital nacional. Sin embargo, la decisión fue, y esa fue una historia muy exitosa, porque cuando llegamos al 2015 hay 2 satélites geoestacionarios en órbita. Los satélites geoestacionarios son mucho más complejos que los satélites de observación. Eso significa un salto en la capacidad argentina de producir satélites. Argentina sabe producir satélites de observación al año 2006, no satélites geoestacionarios. Vayan al 2006, a los diarios del 2006, de La Nación, a ver qué dice Macri y Elisa Carrió de la decisión de crear ARSAT y que los satélites eran diputados los dos. Diputada Carrió, diputado Macri. ¿Sí? Lo pueden ver en la web cuando se crea ARSAT, las cosas que se dicen. En 2007, si seguimos en esta trayectoria, 2007 se crea un Ministerio de Ciencia. En noviembre del 2007, por primera vez la Argentina pasa a tener un Ministerio de Ciencia. Así podríamos seguir, ¿no? En el 2011, la Argentina tiene un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, el Plan Argentina Innovadora 2020. De nuevo, uno mira hoy el Plan Argentina Innovadora 2020, yo en lo particular lo veo muy flojo, pero claro, lo miro con el diario del lunes. Visto hoy, ya una Argentina con 10 años más de experiencia, habiendo visto funcionar, pero si pensamos en el salto cualitativo, que significa respecto del 2001, una Argentina que había padecido 25 años de devastación del sector científico-tecnológico, pensar que en el 2011 tenemos un ministerio y tenemos un plan nacional con metas concretas, bueno, la verdad que es mucho, ¿no? Yo creo que hay conceptualizaciones erróneas, lo digo de manera tonta, pero ustedes me van a entender para decirlo rápido, hay cierto tufillo, herencia de los 90, en el Plan Argentina Innovadora 2020. Por ejemplo, hablar de tecnología de propósito general. Está todo estructurado alrededor de 3 tecnologías de propósito general. ¿Sí? Una tecnología de propósito general es la que genera dinamismo transversalmente en toda la economía, como la máquina a vapor. Perfecto, muéstrenme una tecnología de propósito general que haya funcionado en América Latina. Hago silencio adrede, ¿no? Cri, cri, cri. Digo, no la hay. El concepto de tecnología de propósito general funciona en las economías centrales. Bueno, digamos que hubo un error conceptual. ¿Sí? Para esto sirven las maestrías como esta, ¿no? Digo, para que si alguno de los que está acá presente llega algún día a diseñar un plan nacional, ya sabe que no tiene que usar conceptos que funcionan en las economías centrales y que no funcionan en las nuestras. Digo, así todo, Argentina tuvo un plan nacional de ciencia y tecnología. ¿Entienden, no? Lo que estoy diciendo. El CONICET triplicó su población de científicos. Digo, creó ITEC frente a esta crítica que venimos haciéndole al CONICET. En algún momento decidió crear una empresa, CONICET YPF, para tratar de ver si con una empresa se puede traccionar agendas de producción de conocimiento diferentes. ¿Sí? Les pido 10 segundos, porque me está dando el sol 10 segundos. Perdón, tenía el brillo del sol.
Entonces digo, cuando uno mira toda la película, ahora digo, yo me dediqué a la parte luminosa, ¿no? Me dediqué a mostrar los hitos, los logros del periodo 2003-2015. Déjenme pararme del otro lado ahora. Pero entonces en 2003-2015 consolidamos todo lo que necesitábamos y no pudimos consolidar desde que vos arrancaste hablando de 1946. En realidad podríamos haber arrancado antes, ¿no? 1930. O podríamos haber ido a la creación del Observatorio de Córdoba en 1871, 1872 con Sarmiento. En realidad es otra cosa el siglo XIX, la comunidad científica, se puede empezar a hablar de una comunidad científica en 1930. Entonces, si quieren, como guía metodológica, donde arrancar una mirada de historia política de la ciencia y la tecnología en la Argentina, uno puede decir 1930 hay un buen corte, porque ahí aparece en escena una comunidad científica, que podríamos decir, o una protocomunidad científica nacional. Ya tenemos científicos argentinos que ocupan posiciones relevantes, que son profesores en universidades, y antes se traían científicos de Europa. Cuando se instaló el Observatorio de Córdoba, el Observatorio de La Plata, y se trajo de Alemania, de Estados Unidos, los naturalistas que trabajaban en la Universidad de Córdoba venían de Alemania. Y se esperaba que funcionen como semillas que formaran a nuestros científicas en nuestras universidades. La cosa es mucho más complicada que lo que decía la teoría, pero así se va conformando. Pero digo, quiero ver la película desde el otro lado, porque yo ahora podría decir, claro, pero el Ministerio de Ciencia al año 2015 era un Ministerio de Ciencia encapsulado sobre sí mismo. ¿Por qué encapsulado? Y bueno, porque las áreas tecnológicas más relevantes o estratégicas estaban en otro lado. En el Ministerio de Planificación estaba el plan espacial, estaba el sector nuclear, el relanzamiento del plan nuclear, acuérdense, no lo mencioné, que se relanzó en el 2006, después de haber creído que el menemismo había logrado desvanecer en el aire 50 años de inversión en sector nuclear, se pudo recuperar. Sin embargo, estuvo en el Ministerio de Planificación, telecomunicaciones estuvo en el Ministerio de Planificación, plan espacial en el Ministerio de Planificación, producción pública de medicamentos estaba en el área de salud y el Ministerio de Ciencia hizo muy poco esfuerzo por generar sinergias entre el Ministerio de Ciencia, etcétera, etcétera. Es decir, al 2015 hay serias debilidades que tienen que ver, si quieren, con diseño institucional. ¿Sí? La idea no es personalizar, no es ir a buscar culpables, la idea, me parece, es intentar hacer un balance o una evaluación más política, ¿no? ¿Por qué el Ministerio de Ciencia, que se crea en el 2007 y arranca en 2008, se termina encapsulando o termina quedándose con el CONICET y con la agencia y financiando ciencia académica en las universidades, en el CONICET, teniendo alguna incidencia, porque había definido en el Plan 2020 34 núcleos socioproductivos estratégicos. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque el nombre del ministerio es Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. No solo innovación, es tan difícil que ocurra en América Latina, no estoy diciendo que no tiene que estar el nombre de innovación, sabemos que nos cuesta mucho, pero además le ponemos innovación productiva. Bueno, eso sí que no ocurrió. ¿Sí? Podríamos detectar algunos pasos innovativos en las políticas, en los logros de la comunidad científica argentina, de sectores tecnológicos, en el 2003-2015 o durante el trayecto del ministerio, el MinCit. Pero es muy difícil pensar que hubo impacto en términos de innovación productiva. Miren la trayectoria de la nanotecnología y vean lo que se dice al comienzo de las políticas de nanotecnología, que empiezan con Lavagna. No sé si se acuerdan. La Fundación Argentina de Nanotecnología la crea Lavagna como ministro de Economía y se instala en el Ministerio de Economía. Después todo eso se pasa a la CECIT, y cuando se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la FAN pasa. Cuando nosotros arrancamos en una trayectoria de nanotecnología, decimos en los documentos, la nanotecnología para mejorar la competitividad de la economía en su conjunto. Frase que le estoy citando literal. Arrancamos en el 2003-2004, hoy en la Argentina hay 25 empresas que usan nanotecnología. Y gran parte de esa nanotecnología que usan se importa.
con 25 empresas y sobre todo pymes no transformamos la competitividad de la economía en su conjunto. Casi que les diría que es una presencia testimonial. Gracias que tenemos 25, eso se debe a los fondos argentinos sectoriales, un instrumento diseñado en el 2009-2010 para fomentar la articulación público-privada, etcétera, etcétera, pero el 2015 no tenemos nanotecnología. Bueno, pero falta tiempo. Bueno, perfecto. Lo que pasa es que vino un gobierno que después empezó a ir para atrás. Todo lo que aprendimos en 2003-2015, el gobierno 2016-2019 empezó a generar procesos de desaprendizaje. Desaprendimos parcialmente a hacer satélites, desaprendimos parcialmente a usar la nanotecnología, desaprendimos hasta que volvió otro gobierno que quiere volver a dejar de desaprender y a aprender de nuevo. Ese es el péndulo de Diamant en el campo científico-tecnológico, ¿no? Y el desaprendizaje supone desinstitucionalización. Y acá viene el punto que yo en general trato de guardármelo para el final, porque después de haber hecho todo este ejercicio, es donde más o menos me parece que puede tomar un sentido ya contextualizado, que tiene que ver con entonces, de esto que vinimos diciendo hasta ahora, cómo deberíamos entender las políticas de ciencia y tecnología en países como la Argentina, que padecen estos procesos de aguda inestabilidad institucional, que se corresponde con inestabilidad política y económica, ¿no? ¿Qué hacemos con conceptos como frontera tecnológica? Es decir, y acá empiezan a aparecer algunos rasgos que me parece que sí son lecciones que nos da la historia, bien concretas. Porque cuando analizamos los casos exitosos, digo, los poquitos casos exitosos que puede mostrar Brasil, que puede mostrar Argentina, que puede mostrar México, vinculados, yo que sé, a Embraer en Brasil o al petróleo offshore, en donde vemos que áreas de I+D logran enraizar en la economía o en sectores nacionales de la economía brasileña o argentina, ¿no? El nacimiento de un INVAP, pero un INVAP que también, o un sector nuclear que también le dio trabajo a Techín, ¿no? En la generación de obras vinculadas al sector, desde enriquecimiento de la producción de uranio, la producción de dióxido de uranio, lo que son aleaciones especiales, etcétera, etcétera. Digo, Pérez Compán tiene acciones en Conuar-FAE, que tienen que ver con el ciclo del combustible nuclear, la producción de aleaciones especiales, que es altísimo valor agregado. Ahí es donde podemos ver senderos de desarrollo científico, tecnológico, de evolución de políticas sectoriales que lograron traspasar todos estos obstáculos que fuimos viendo, ¿no? Que tienen que ver con un marco jurídico neoliberal, primero con dictaduras militares, políticas de desmantelamiento, de financiamiento, un marco jurídico adverso. El marco jurídico que arranca en los 90 sigue estando presente. A países como los nuestros les cuesta mucho exportar conocimiento, les cuesta mucho proteger conocimiento. No sabemos proteger conocimiento. Nos cuesta carísimo. Bueno, pero esos son obstáculos pensados, diseñados, para que nos cueste producir valor agregado. Sin embargo, tenemos trayectorias. Entonces, déjeme sacar 3 o 4 moralejas. Cuando uno mira la trayectoria de INVAP o del sector nuclear, o de lo que puede ser maquinaria agrícola en agro, o sector semillas en el INTA, porque tenemos historias exitosas que llegan al presente, pero también tenemos segmentos de historias exitosas, cosas que funcionaron bien en algunos periodos, después se los logró clausurar. Lo primero que se ve, por ejemplo, el caso ARSAT, que es una historia de éxito. Lo primero que se ve es que están basados en políticas que no buscan frontera tecnológica, sino que buscan generar procesos de acumulación de capacidades, de escalamiento de capacidades, que a la vez también se apoyan en sectores del Estado que son capaces de sostener y que a la vez ese sostenimiento en sectores del Estado que son capaces de sostener esa política
se realimentan generando capacidades dentro del propio Estado. El caso de ARSAT es prístino. El caso nuclear también es un poquito más extenso, con más vericuetos. El caso ARSAT, como es 2006-2015, ahí hay 9 años de trayectoria muy virtuosa. Secretaría de Comunicaciones, creación de una empresa del Estado, cómo algunas universidades rápidamente generan sinergias o aportan capacidades a esta empresa del Estado, esta INVAP, que sabe hacer satélites. Y la meta, defendida por una política exterior, hay que ver, yo siempre cito un Wikileaks del 2006, de la Embajada de los Estados Unidos a varios organismos del Estado norteamericano, donde le informan las capacidades satelitales de INVAP. 2006, Argentina todavía no creó ARSAT. Está en proceso de creación. No les voy a contar la novela, porque es un Wikileaks, la novela, no les voy a contar es un cuento en realidad más que una novela, porque son 3 páginas. Pero es escalofriante, porque además uno aprende que la Embajada de los Estados Unidos se la está ingeniando para medir quirúrgicamente cuáles son las capacidades de la Argentina en producción de tecnología satelital, qué cosas le podemos dejar producir a INVAP, porque eso va a servir al sector defensa de los Estados Unidos, y qué cosa conviene no permitirlo. Y si votamos a favor o en contra de un crédito BID para que se pueda seguir desarrollando tecnología satelital. Cable secreto de la Embajada de los Estados Unidos al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eso es la ciencia y la tecnología en la Argentina. ¿Sí? Es decir, política exterior. Entonces cierro con esta moraleja y dejamos, si les parece, 10 minutos de comentarios. Perdonen, porque se me hizo un poquito más largo, hubiera querido terminar un poquito antes. Cierro con esto. La frontera tecnológica no funciona como meta. En todo caso, poner metas de resolución de problemas que surjan de la definición de un proyecto de país. ¿Dónde va a buscar uno la definición de un proyecto de país? En las otras políticas públicas. Hoy para la Argentina, la emergencia alimentaria es un sector estratégico. Responder a la pandemia es un sector estratégico. La transición energética es un sector estratégico. Ahora, ¿qué transición energética puede hacer la Argentina y tiene que hacer la Argentina? Fíjense, el macrismo es el ejemplo prístino de lo que no debe hacer la Argentina. Declaramos el 2017 año de las energías renovables, permitimos una regulación que haga entrar tecnología importada a arancel cero, desindustrializamos el sector de energía eólica argentino, donde Argentina tiene capacidades importantes, tiene empresas que pueden producir aerogeneradores, de hecho, NRG Patagonia y Pescarmona tienen aerogeneradores homologados, certificados, funcionando. Una política de transición energética para la Argentina, que debería pensarse como política industrial y como política tecnológica, pasa a ser una política de importación de tecnología importada, llave en mano, y financiarización o especulación financiera para los grupos locales. 15, 20 años para generar un clúster de 70 empresas nacionales, se desvanece, importamos tecnología y hoy tenemos gente dentro del sector progresista de la película diciendo, bueno, pero hay que reconocer que el plan Renovar de Macri logró incorporar 3.500 megavatios de energía renovable. ¿Qué hacemos con eso? ¿Necesitábamos 3.500 kilovatios de energía renovable importada? Ahí es donde aparece el espejismo, porque nos hacen creer que hay alguna urgencia de la cual nuestro país tiene que participar, que es la emergencia del calentamiento global. Claro que la Argentina tiene que colaborar con el calentamiento global, pero la matriz energética de Alemania es 25% de carbón. Repito, la matriz energética de Alemania es 25% de carbón y la de Estados Unidos el 12%, y la de China 40%, y la de Polonia 70%. Entonces, la verdad que si el aporte de la Argentina al calentamiento global es el 0.5%, ¿por qué no nos dan un poquito de tiempo? Nos ayudan a desarrollar nuestra industria eólica y colaboramos al cambio climático, industrializando la Argentina, generando puestos de trabajo, avanzando contra la desigualdad y la pobreza, que así debe ser una política energética de un país en desarrollo,
y en lugar de meter 3.500 megavatios en 3 o 4 años con tecnología importada, tardamos 10 o 15 años. Nosotros no somos los responsables de la emisión, ¿sí? No somos responsables desde la revolución industrial, eso se llama justicia ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se ve clarísimo, ¿no? Entonces, pensar en la frontera no es lo más importante, las temporalidades del desarrollo, pero quería cerrar con el concepto de estabilidad institucional, que pareciera ser la clave de la película, porque la estabilidad institucional es la que permite acumular capacidades. ¿Qué capacidades acumulamos? Bueno, las capacidades que no se escriben en ningún manual, lo que se llama el conocimiento tácito, que es lo más importante y lo que más cuidan las economías centrales. Lo que rompe el macrismo, cuando desmantela ARSAT y cuando digo desaprendemos a producir satélites, son las capacidades que se organizaron en ARSAT y que ARSAT logró articular desde universidades públicas y más de 80, 90 pymes, ¿no? Pues si uno dice, ¿a quién hay que tocarle el timbre para ver cómo se hace ARSAT 3? No hay un timbre que tocar. Hay una red de instituciones, de empresas, de formación de recursos humanos, que además están acostumbrados a trabajar en equipo. Esa organización es la que sabe hacer ARSAT. Son las redes de instituciones y empresas, ¿sí? Y justamente son las redes de instituciones y empresas las que vienen a romper los gobiernos como el de Macri. Yo les digo, voy a decir una barbaridad que se puede malinterpretar, pero ustedes me lo van a entender porque después digo, no es tan grave la fuga de cerebro como la ruptura de estos vínculos. En realidad es grave las dos cosas, ¿no? Quiero decir. Sí. Pero quiero decir, tenemos focalizado como algo enormemente grave la fuga de cerebro y probablemente no detectamos cosas que están pasando cuando se cierran pymes, o cuando se pierden puestos de trabajo, o cuando se generan programas de retiro voluntario, que es una fuga de cerebros del otro lado del rango etario, que es donde tenemos la gente más capacitada, que es la que puede formar a la gente joven. Cuando el neoliberalismo dice generemos, achicar el Estado, supone programas de retiro voluntario, vayan a ver el estrago que hizo el retiro voluntario en el INTA, en el INTI, en la Comisión de Energía Atómica, donde se perdieron generaciones de gente. Digo, cuando se retira la gente que tiene 56, 57, 58 a 65 años, que son los que realmente entienden, tienen toda esa acumulación de conocimiento tácito que no está en ningún lado, que la aprendimos invirtiendo desde el sector público. Eso es lo que se desvanece o se disipa cuando generamos inestabilidad. Cuando viene un gobierno y dice, basta con estas políticas, vamos a refundar la nación, ¿no? Es decir, el discurso refundacional es una característica del neoliberalismo subordinado o latinoamericano, y esa refundación tiene esa tarea, ¿sí? Tiene la tarea de cancelar procesos de articulación, interconexión, evolución se llama, en el sentido de aumento de complejidad de nuestros entornos institucionales, empresariales, universidades, empresas, pymes, vinculadas a las economías regionales, ¿no? Si analizan a la luz de estos conceptos el macrismo, les va a dar escalofrío. Se van a dar cuenta que esto es lo que hizo el macrismo el primer año de gobierno. Universidades por todas partes, terminar con el proyecto ARSAT, terminar con la producción pública de medicamentos que había generado red de 39 laboratorios conectados a las universidades, a los municipios, a las políticas provinciales, etcétera, etcétera. Si les parece, dejo acá comentarios, preguntas. Yo creo que no más de 10 minutos para que pueda seguir Erika. Hola, Diego. Quiero aprovechar y retomo algunas preguntas del chat, así te las resumo un poco, así más rápido, que estuve viendo varios de los comentarios. Comento un par de cosas primero también. Matías Bianchi, que fue el gerente de ARSAT, dio el curso, creo que la primera vez fue el primer que hicimos este curso, junto con Diego Hurtado y Diego Roller, o en la segunda estuvo él también. Fue realmente muy emocionante, aparte ver la primera vez dicen ahí, sí. Porque, bueno, aparte fue creo que el momento en que había cambiado el gobierno, que estaba desmantelando ARSAT. Así que fue realmente toda no sé si alguno de los que estaba acá estuvo en ese curso, pero fue muy emocionante la situación, digamos, ¿no?
en el mal sentido. Dos preguntas que quiero también que las reformulo un poco. Alguien preguntaba acerca de dónde queda el péndulo Barañao, ¿no? Es decir, cómo penduló Barañao mismo. Recuerdo que el amigo Dañino, Renato Dañino, decía que en general lo que suele ocurrir es que en la ciencia y técnica parecería un poco lo que decías vos también, Diego, que a izquierda o a derecha el discurso es el mismo, ¿no? Parece que no cambia, es el mismo discurso. Y creo que la continuidad, entre comillas, de Barañao, no, la continuidad de Barañao, la continuidad de ese ministerio, eso entre comillas, muestra algo de eso, ¿no? Y también alguien preguntaba, creo que lo respondiste sobre el final, sobre todo, pero por ahí podés abundar, acerca de, bueno, por eso pesar o contrapesar el tema de innovación y de la articulación de ciencia con el desarrollo y también la articulación de la ciencia y la técnica con lo social, ¿no? Creo que al final hablaste un poco más de eso, ¿no? El caso de la pandemia, pero también de, por ejemplo, la lucha contra el hambre, y cómo se articulan las dos cosas, por ahí creo que son dos de las preguntas que pude ir rescatar del chat de manera rápida. Bárbaro, muy, muy rápido, pero digo, ojo, porque el Barañao hasta el 2015, yo digo, esto ya es personal, ¿no? Porque es la interpretación de un individuo. Está bien la pregunta en el sentido, está bien, no la estoy evaluando. Quiero decir, yo entiendo que la pregunta tiene un componente analizable, que es cómo la misma persona puede traspasar algo tan... Ahora, mi respuesta es sencilla. El Barañao 2008-2015 parte de un prejuicio, y es la ciencia es un problema de los científicos. Entonces se pone el Ministerio de Ciencia en manos de un científico. Y se justifica, ¿sí? Usted conoce la historia, lo recomienda Paenza, parece que se le ofreció el Ministerio a Paenza recomienda una persona que a él le cae, va a decir, los científicos deciden quién pierde ministro. Y la ciencia no es un problema de los científicos, es un problema de todos, de todas. Es un problema nacional, de política pública. Entonces, decidir quién va a ir a conducir un Ministerio de Ciencia debería preguntarnos quién tiene la capacidad para pensar a partir de un diagnóstico. Porque yo digo, en el 2007, ¿cuál es el diagnóstico? Tenemos un gran problema de hace 60 años. Nuestra ciencia y nuestra tecnología está desconectada. ¿Quién entiende cómo reconectar? ¿Dónde está el grupo, las personas, la ideología capaz de solucionar este problema? Algo de eso hubo. ¿Sí? Porque Barañao venía de clonar y se decía, no, está en un área de la biotecnología que es muy proactiva en la Argentina, que logró crear algunas empresas, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que se vio es esto que decía cuando yo hablaba de encapsulamiento, una persona básicamente con ideología cientificista. ¿Cómo lo evalúo yo el periodo 2008-2015? La falta de comprensión del sector político de la Argentina de que Corno es la ciencia en América Latina, o debe ser la ciencia en América Latina. Problema de aprendizaje. Nuestra política no entiende mucho qué hacer con la ciencia y la tecnología. Creo que hoy entendemos un poco mejor. Digo, no porque estemos nosotros en el ministerio, quiero decir, simplemente por toda la experiencia que después veremos dentro de 4 o 5 años qué Corno hicimos y si habíamos entendido o no habíamos entendido. Pero el Barañao 2016-2019 es otra cosa, es un mentiroso crónico, alguien que tuvo que mentir para continuar y ya no es lo mismo. Porque además, digo, el Barañao del 2010-2015 tuvo que aceptar los fondos sectoriales. Los fondos sectoriales no fueron promovidos por Barañao. Desde la agencia había una persona llamada Isabel McDonald y otra persona, Armando Bertranú, que diseñaron un instrumento, que decían, a la ciencia le falta articulación con el sector privado, generemos un instrumento. Fue interesantísimo ver cómo Barañao ignoró los fondos sectoriales hasta 2015, hasta que se dio cuenta que los fondos sectoriales eran lo mejor que tenía para mostrar su gestión y empezaron a hablar de los fondos sectoriales en 2015. Cuando Barañao traspasa, agarra la garrocha y pega el salto, cae del otro lado, lo primero que hace es apaga los fondos sectoriales, los apaga. ¿Por qué? Pues es una inversión enorme que el gobierno de Macri no está dispuesto. O sea que, en realidad, políticamente, son dos cosas diferentes. Un Barañao hasta 2015 era disciplinable, con todas sus limitaciones. Yo creo que Barañao fue disciplinado, se dejó llevar, le gustaba mucho viajar mientras le pagaran los pasajes, dejaba hacer, y debajo de él había gente muy capaz en la agencia, que es la burocracia pública,
digo, un Estado recuperándose que logró generar instrumentos virtuosos con limitaciones. El Barañao 2016 es un fabulador, un mitómano. No tenemos los científicos que necesitamos. Dice él que estaba hace 10 años. Si no en todo caso, la culpa sería del MIPE. Hablaba con tal desparpajo, con el blindaje mediático que todos conocemos. Así que me pensé que eso responde a las dos últimas, las dos primeras. La última no me acuerdo que me... No, decía el tema de orientar el desarrollo científico a los problemas sociales en vez de a los problemas, o no solamente, o no principalmente, los problemas exacto, tal cual. Yo creo que ese hoy está muy claro, sobre todo la pandemia dejó muy claro que necesitamos generar una agenda de producción de conocimiento para responder al más del 50% de gente económicamente activa en la economía informal, digo, por ejemplo, a todo lo que es la economía social, lo que es el mundo de las pymes, a donde todavía la ciencia y la tecnología con sus políticas no llegaron nunca. Y creo que la pregunta de Javier apunta por ahí. Es decir, a pesar de toda la experiencia que venimos teniendo de la década de los 50, tal vez a los sectores más vulnerables, a los sectores que son característicos de economías desiguales, yo creo que los instrumentos de política todavía son muy deficientes. Son muy, muy deficientes y es un desafío. Hasta 2015, por ejemplo, no se logró llegar a las pymes. Nuestras políticas científico-tecnológicas no llegaron a poder darle alguna respuesta a este mundo tan diverso, heterogéneo de las pymes, ¿no? Bueno, nosotros cuando arrancamos ahora, arrancamos después del diagnóstico. De hecho, Erika me parece que es una muy buena representante de toda esta generación de gente más joven. Ella hizo su doctorado haciendo un diagnóstico del periodo 2003-2015, en realidad traspasó el periodo 2003-2015 hasta el 2019. La tesis de Erika es una de las, no muchas, pero sí hubo algunas tesis muy buenas que analizaron la nanotecnología, la trayectoria del MinSit. ¿Para qué todos estos análisis? Que es la primera vez que contamos con esto, ¿no? Estas maestrías, ahora hablando, digo en serio, pues yo la vez pasada recién hice una broma con la maestría, decía, quienes estaban acá iban a hacer, pero hablando en serio, realmente estos espacios son enormemente importantes porque si hay algo que le falta a nuestro país es capacidad de gestión del conocimiento. Por ejemplo, para generar los instrumentos como los que señala Javier que no hubieron, para llegar a los sectores más vulnerables, para llegar a la economía social, para llegar al mundo de las pymes, para llegar a la agricultura familiar, para ver cómo integrar a un proyecto de país a los pueblos originarios, para ver cómo hacemos para que una economía primarizada, el impacto ambiental que supone el capitalismo para que nos desarrollemos no recaiga sobre los más vulnerables. ¿Sí? No solo justicia social, sino justicia ambiental, que hoy son lo mismo en nuestros países, ¿no? Hablar de justicia ambiental hoy, para un país como la Argentina, es casi sinónimo de justicia social. Así que me parece que hoy estamos parados ahí. Está buena la pregunta porque me ayuda a cerrar justo dejando la cosa en el lugar más difícil, digo, ¿no? El lugar no más difícil, más complejo, pero con mayores capacidades. Y nosotros creemos, cuando digo nosotros, es un nosotros colectivo, ¿no? Es decir, ustedes que están interesados por esto, aquellas maestrías que están generando un cuerpo de docentes y de producción de tesis vinculados a esto, nosotros hoy creemos que entendemos cómo generar un sendero. Pasa que entenderlo, vuelvo a los 70, no significa tener la capacidad política para poder implementarlo. Y ahí aparecen los poderes fácticos. ¿Y quién gobierna en la Argentina? ¿Sí? Porque si pudiéramos hacer lo que queremos, seguramente que sabríamos ir por el sendero que nos lleve al desarrollo. El problema es que hoy vemos que cada vez que queremos ir por ese sendero, aparece un poder que tiene otro proyecto de país, que no votó nadie, pero que nos quieren imponer su proyecto de país, que es el no desarrollo, con desigualdad y pobreza. ¿Sí? Estamos de nuevo en un lugar del péndulo muy complejo. Si les parece, dejo acá para no sacar más tiempo.